Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Hugo Alexander Escobar Ordóñez. Yo les voy a explicar de manera práctica, o sea, con un ejercicio, cómo utilizar las fórmulas suma, buscar B, redondear, concatenar y sí, error. ¿Sí? Estas fórmulas que son muy prácticas y utilizadas en Excel. Entonces, abrimos un trabajo de Excel. Entonces, acá tenemos tres hojas, ¿sí? Cada una tiene un cuadro de clientes, de producto, de vendedores y tiene un formato de factura, un modelo, ¿sí? En formato de factura las unidades yo las tengo ya prelistadas, ¿sí? Yo las seleccioné, preseleccionadas y de acuerdo a eso es ficticio, yo las inventé, tengo 10 porque son 10 productos con lo que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces aquí no he agregado todavía nada, pero entonces comenzamos. Entonces aquí agregamos la información, ¿sí? Cada quien tendrá de pronto su información. Yo lo voy a hacer con estos datos, ¿sí? De clientes, de producto, también los tengo acá. De vendedores, también, ¿sí? Vendedores con sus ventas. Listo. Entonces ya tenemos las tres hojas ya con todos los registros, con todos los datos, ¿sí? Ya se alimentaron los cuadros. Entonces, ¿qué paso es el que se debe hacer en este caso? Entonces, primero que nada, para poder utilizar la función buscar B, que es la que más vamos a utilizar, entonces nos vamos a la parte de fórmulas y tenemos que definir nombre de una matriz. Entonces, ¿cómo definimos nombre de una matriz? Entonces acá le ponemos el nombre de la matriz, yo la quiero llamar clientes, ¿sí? Los rangos, entonces yo lo cojo de aquí hasta acá, seleccionamos, le damos a aceptar y ya está clientes, ¿sí? Entonces en producto hacemos exactamente lo mismo. Entonces, se puede seleccionar primero y luego asignar nombre, o como hice ahorita, no importa. Entonces productos, ¿sí? Aquí le doy para cerciorarme que esté, entonces listo, perfecto. Vendedores, entonces vamos a seleccionar, asignamos nombre, entonces le voy a poner vendedores. Me cercioro que esté en los campos, que la matriz sea la que yo quiero, le vamos a aceptar. Muy bien, una vez hecho esto, entonces nos remitimos a la factura. En la factura, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llenar los cuadros, obviamente con la información. Sabemos que el cliente, pues, por cliente es un cuadro. Entonces, para este va a haber una factura, para este va a haber una factura. Solo voy a hacer una factura porque si hacemos 10 facturas, aquí el video durará por lo menos 40 minutos, ¿sí? Entonces, en clientes, entonces vamos a hacer clientes, pero primero empecemos con cédula. ¿Cómo hallamos la cédula? Entonces, para poder hallar la cédula aquí, tenemos que utilizar la función buscar B. Esa es la función que más vamos a utilizar, como les había dicho. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Empezamos igual, entonces le damos buscar B, perdón, ¿sí? Valor buscado siempre va a ser un código antes de todos los datos. En este caso yo lo utilizo como ítem, que la gran mayoría de veces se utiliza así. Le doy punto y coma, luego me pide una matriz. Entonces la matriz es lo que le asignamos nombre a todo este cuadro, que en el caso yo la llamé clientes, ¿sí? Muy bien, punto y coma. Luego sigue indicador de columna. El indicador de columna, ¿qué es? En dónde está la información que nosotros queremos plasmar en esa celda. Como nosotros estamos buscando cédula, entonces la cédula está aquí. Entonces, ¿qué número de columna es? Las columnas se encuentran es ¿cómo es? El número de columnas del cuadro, no de la hoja. O sea, en este caso sí empezó en la misma columna de la hoja, pero en nosotros no. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4.
Entonces ponemos 4, solo el número 4 es lo que nos piden, no nos piden más nada. Le damos falso porque necesitamos una coincidencia exacta y le damos enter. ¿Sí ven? Nos arrojó la cédula, miramos que sea la cédula del señor, efectivamente es. En la dirección y en email, pues podemos hacer esto. Hacemos esto, obviamente como él baja a A4, o sea, al siguiente cliente y al siguiente cliente, ¿sí? Entonces nos salen las cédulas, pero entonces aquí nosotros corregimos y seguimos en A3 porque seguimos con el mismo cliente. Recuerden que una factura es solo para un cliente. Y cambiamos la columna. Entonces, está pidiendo dirección. Entonces nos vamos para acá, ponemos dirección 1, 2, 3, 4, 5, 6. La columna 6. Entonces borramos acá porque solo nos pide el número de columna, no nos pide la hoja en donde está ubicado ni nada. Le damos enter. Bien, perfecto. ¿Sí ven? En este caso también A3 porque seguimos ahí. Entonces borramos el 4 y miramos como es email. Entonces vamos a la columna email 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces 7. Volvemos y borramos. Número 7. Listo. Enter. Perfecto. Acá lo podemos guardar al gusto de la persona. Y listo. Entonces aquí ya quedó con el email y todo. Ahora el cliente. Entonces para utilizar el cliente, como pueden ver ustedes, en el cliente nosotros tenemos acá una columna para nombres y una columna para apellidos. Recuerden que en una factura tiene que ir el nombre y los nombres y los apellidos, porque esto puede servir como una letra de cambio, ¿sí me entienden? Un título o valor. Y con esto se puede reclamar, se pueden hacer reclamos y todo eso. Sirve para procesos legales. Entonces tiene que tener los datos exactos. Entonces, en cliente, ¿qué ponemos? Como tenemos dos columnas, necesitamos dos columnas. En estos casos solo necesitamos una. Entonces en este caso necesitamos dos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues yo lo subo, ¿sí? Obviamente se va para cédula, pero entonces vuelvo y voy a 3. Entonces, cliente. La columna del cliente, o sea, el nombre, es la 2. ¿Sí? Y si le doy enter, vea que solo me va a aparecer Jorge Armando. ¿Sí? No va a aparecer más nada. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí se utiliza la concatenar. Concatenar, que es unir dos textos. ¿Sí? Entonces empezamos concatenar. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? Que ya encontró Jorge Armando, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Punto y coma para hallar un espacio. Para ponerle un espacio, para que no quede pegado, le ponemos punto y coma para que no queden pegadas, comillas, punto y coma, las dos, una comilla, un espacio y otra comilla y luego la muestra. ¿Esto qué quiere decir? Que da un espacio para que las celdas no la junten, ¿sí? Entonces volvemos y le damos la misma fórmula, buscar B, ¿sí? Para que ahora me pegue la otra celda. Entonces acá no sería 2 sino 3, ¿sí? Porque el 2 es de nombres y el 3 sería de apellidos. Entonces cierro, se pone negrillo, negrilla, que quiere decir que cerró completamente. Enter, ¿sí? Sale, le damos acá el borde superior y acá el borde inferior para que cierre el recuadro. Listo, si ve que salió con el espacio, porque si vea, si les quito las comillas, ¿sí? Y le doy enter así, ¿sí? Armando Acosta queda pegado, ¿sí? Entonces por eso es que ponemos las comillas para que se separen. Muy bien. Entonces, antes de esto, perdón, el número lo podemos inventar porque el número, como todos saben, es un consecutivo que maneja la factura de acuerdo a la resolución de la DIAN, de acuerdo a lo que se haya registrado en la DIAN, ¿sí? Entonces, yo puedo inventar, en este caso, como es ficticio, invento este número.
no hay ningún problema ni repercusión legal, porque esto es solo una simulación, ¿sí? La fecha, entonces le podemos ponerle una fórmula de fecha. Entonces año 2018, punto coma, el mes 06, punto coma, 02, del día, cerramos, enter, sábado 2 de junio de 2018, correcto, ¿sí? Listo, entonces acá seguimos con las fórmulas buscar B. Entonces empezamos, buscar B. Entonces, como es código de un artículo, entonces ya no nos vamos a cliente sino a producto. Entonces, el primero se selecciona, ¿sí? Le damos punto y coma. La matriz que le pusimos acá fue productos, ¿cierto? Dale acá. Ojo que la matriz tiene que salir como una etiqueta, ¿sí? Como salió, como cuando le asignamos nombre, el loguito de asignar nombre es precisamente esa etiquetica. Listo, luego dice indicador de columna, entonces ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo el código, ¿cierto? Entonces el código, mire que en este caso el cuadro no empieza en la columna de la hoja, ¿sí? Sino empieza en la columna acá, ¿sí? Está a 3, que empieza en el cuadro, empieza en la columna C. Entonces las columnas que nos piden es la columna del cuadro. El código está en la columna 1, 2 y 3 del cuadro, ¿sí ven? Entonces le damos le damos falso porque la coincidencia tiene que ser exacta, enter, ¿sí ven? Esto lo podemos jalar aquí, no, mejor no, porque va a salir error porque esta celda es más grande. Entonces, vamos acá, pam, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Acá la columna sería la 2, ¿cierto? Porque es el nuevo producto. Entonces, ¿qué es oportunidad? Entonces acá bajamos hasta lo último. Aquí salen unos errorcitos porque obviamente como solo hay 10 productos, lo demás está pidiendo más datos, ¿sí? Entonces como solo vamos a nevar 10 productos no hay problema. ¿Por qué no lo pongo entonces hasta aquí? Porque de todos modos, ¿qué tal en el momento se genera la factura, pero en el momento lleguen a decir, no, necesitamos meter más productos, vamos a comprar más productos? Entonces queda todo formulado, ¿sí? Entonces solo es cambiarlo así. Y de todo modo yo lo hago así para poder explicarles otras funcioncitas de acá de Excel para que ustedes lo puedan manejar. Entonces precio unitario, hacemos lo mismo. Bueno, si me dejó. Entonces el precio es la columna número 4, valor unitario. Borramos factura, ponemos 4 y enter, ¿sí? Y efectivamente sale. Le damos hasta abajo y vuelve a salir error por lo mismo. Entonces uno le puede dar desde aquí, le puede dar el puntico aquí, doble clic aquí y él automáticamente arrastra hasta el último. Pero hay veces que Excel se vuelve quisquilloso y no deja hacer eso. Entonces por eso yo más bien lo arrastro. Entonces para el subtotal obviamente multiplicamos el precio unitario por las unidades. Entonces esto sí es una formulita sencilla. Ponemos perdón, 20. Si aquí da un valor, lo arrastramos. Siguen saliendo los errores después de cuando ya no hay for. Entonces, el IVA, como todos sabemos, aquí en Colombia es del 19% gracias a los políticos que tenemos acá. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos su total por 18, por 19, perdón. Entonces le damos esto por 19%. Aquí nos da un valor. ¿Sí? Acá, bueno, acá nos dio como exacto, ¿sí?
no dio ningún valor así con decimales. En caso que hubiera dado decimales, en caso tal, entonces suponiendo que aquí hubiera dado 26 o 56, entonces está la fórmula que es redondear. ¿Y redondear qué hace? Precisamente su nombre lo dice, redondea a un número entero, no decimal, ¿sí? Entonces, aquí redondear, entonces redondeamos esto, perdón, cerramos esto, porque esa fue la operación que hicimos, y le ponemos punto y coma, y él nos pide un número decimal, entonces le ponemos 0. ¿Por qué 0? Porque 0 es el número, y el 0 nos indica que es, le está diciendo a redondear ahí a Excel que lo aproxime al número más cercano. Si es, por ejemplo, 4.98, lo va a aproximar a 5, ¿sí? Si es 4.25, lo va a aproximar a 4, ¿sí? Entonces, le doy Enter. En este caso no se requirió, pero como para explicarle la fórmula, yo lo vuelvo y lo aplico, ¿sí? O sea, acá aparecen como unas advertencias, ¿sí? En verdecito. Eso es de la fórmula. Como no tiene datos, entonces aparece el error. Entonces, perdón, acá da igual, entonces sabemos que el total con IVA, pues obviamente es el subtotal más el IVA. Entonces le damos subtotal más IVA. Entonces tenemos el valor, lo bajamos. Muy bien. Ahorita le explico cómo eliminar estos errores. Entonces ya tenemos los valores de nuestra factura. Acá, obviamente los subtotales, acá pues se puede totalizar esos subtotales. Entonces, ¿qué hacemos? La función suma. Ponemos suma. Entonces, ¿qué nos pide? Un número 1. O sea, aquí hasta este 2 puntos es lo mismo. Quiere decir esto. Cuando yo le pongo a esa función suma, le ponemos 2 puntos, quiere decir que de G14 hasta el otro, la otra celda que ustedes pongan, ¿sí? Entonces, aquí salió, perdón, lo hacemos acá, solo, ¿cómo? Copiamos la fórmula acá, de H, de acá, no es muy necesario, pero hagámoslo. Entonces acá puedo ponerlo lo mismo acá. Esto ya es algo de acuerdo a como ustedes lo quieran cuadrar, ¿sí? Yo lo puse así, no sé cómo lo quieran cuadrar ustedes. Listo, muy bien. Entonces vamos a eliminar esos colorcitos así. Entonces vamos a omitir error. Muy bien, entonces ya omitimos el error. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Entonces seleccionamos esta columna, nos vamos a formato condicional. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a desaparecer todos estos errores. Primero, para que me pueda dar un total acá, ¿sí? Porque mientras haya error, acá no nos va a dar nada, ni en la factura nos va a dar nada. Entonces, primero, igual, si van a imprimir algo, se ve feo, ¿sí? Obviamente. Entonces, le damos formato condicional, nueva regla. ¿Qué podemos? Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan errores. Vamos acá a la parte y le damos errores. Le damos el formato y obviamente el color blanco para que no se nos vea eso así. ¿Por qué? Porque igual vamos a necesitar esa fórmula más adelante. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Si se dieron cuenta que desapareció, entonces ¿qué hacemos? Jalamos esto hacia acá. Por eso no me gusta jalarlo. Entonces más bien uno por uno. Acá debe haber alguna celda que no está listo, vuelven a aparecer las advertencias. Ahorita volvemos y eliminamos las advertencias. En este caso, como son números, pues tengo que darle un formato. Perdón. Antes de esto, acá tenemos que aplicar una fórmula que es si error.
¿Qué significa eso? No, es una condición, o sea, nos está diciendo que si hay un error, nosotros podemos reemplazar ese error por un número X, ¿sí? Entonces, vamos a si.error. Si.error dice valor, dice si hay le estoy diciendo que si hay un error en esta fórmula, entonces que por favor me ponga 0. Eso es lo que le estoy diciendo. Le doy enter. ¿Sí ven? Y una vez, como ya había un error, cambió a 0. Entonces, todo sale. Entonces, yo le voy a dar hacia abajo. Y de una vez me salen todos los valores. ¿Sí? Valor acá, valor acá, valor acá. ¿Sí? ¿Listo? Incluso, mire, sale ya el total. Entonces, pero de todos modos, esto así sin utilizar, pues igual se ve maluquito. O sea, le ponemos otra condición, formato condicional, para que desaparezca y no esté ahí. En caso de que lleguen, por ejemplo, a la fórmula llegue a estar bien, así tenga el formato condicional, ellos van a aparecer porque aquí dice si error. Si hay error lo convierte en 0. Si no hay error, sale la fórmula común y corriente. Entonces le voy a dar un formato condicional, una nueva regla obviamente. Vuelvo y cojo aplicar formato únicamente a la celda que contenga. Le voy a dar texto y le voy a poner que sea 0, que es el valor, los valores que me están dando acá. Entonces le doy otra vez formato, le doy color blanquito, aceptar, aceptar, se desaparecen. Voy a ver si puedo arrastrarlo. Vean, esta vez sí me dejó. Acá no me dejó, de pronto hay una celda que no está. Pero bueno, listo. Entonces, como se dieron cuenta, me dejó omitir. Muy bien, listo, ya quedó en blanco, ¿sí? Y salieron todos los resultados y el valor de la factura. Aquí, 512, 414, que es estos dos, 594,88, perfecto, ¿sí? Este es el mismo valor del IVA, perfecto. Entonces, esto es todo lo que hacemos en un tipo de factura. Y con esto se puede, mucho más fácil y más práctico manejar esas funciones. La de suma, buscar, ver, redondear, cierro y concatenar. Y les expliqué un poquito lo del formato condicional. Muchas gracias por la atención. Si terminaron el video, muy amables. Si les gustó, denle me gusta, compartir. Que tengan muy buen día.